Entonces, por favor, Cintia, con tu presentación. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con el tema anatomía abdominal de evaluación multiparamétrica. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, se te escucha muy bien, Cintia. Ya. En la agenda, bueno, el día de hoy vamos a ver los objetivos, la introducción, los órganos a evaluar, el hígado, vesícula, vaso, glándulas suprarrenales, riñones, vejiga, tubo digestivo, las conclusiones de la bibliografía. En la próxima semana vamos a evaluar, vamos a estudiar este peritoneo y retroperitoneo como tema anatomía también. Así que hoy ya no lo vamos a tomar. Objetivos. Bueno, el primer objetivo es recordar las características anatómicas de los diferentes órganos de la cavidad abdominal y reconocer los principales órganos en los diferentes estudios de imagen que ahora vamos a ver. Y reconocer bueno, un objetivo que me gustó es reconocer la segmentación hepática en los estudios de imagen. Bueno, como introducción, la cavidad abdominal está delimitada en la parte superior. Voy a poner mi Cursor. Sí, ajá, el cursor. ¿Se ve? No se ve. Es que mi laptop se me logró y estoy con una laptop prestada. Ahí se ve, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, perfecto. Ya, en la parte superior tenemos a la apófisis sifoides del esternón y los rebordes de las costillas. En la parte inferior tenemos la parte superior de los huesos pélvicos y por la parte posterior de la cavidad abdominal tenemos a la columna vertebral. Entonces dividimos a la cavidad abdominal, bueno, como ya lo conocemos, en 9 segmentos: el hipocondrio derecho, la región epigástrica, el hipocondrio izquierdo, el mesogastrio, el hipogastrio, las regiones lumbares tanto derecha como izquierda y la región ilíaca tanto derecha como izquierda. Esto nos va a ayudar para identificar las estructuras que vamos a ver en cada segmento. Ya. Respecto a la pared abdominal, bueno, tenemos varias capas. Primero tenemos a la piel, luego la fascia superficial, que bueno, que como vemos acá como vemos en esta imagen, que es una vista lateral, se puede dividir en dos fascias, la de Camper y la de Scarpa. Luego tenemos a los músculos, a la fascia extraperitoneal y al peritoneo parietal, que como habíamos dicho, el peritoneo y el espacio retroperitoneal se va a ver en la siguiente charla. Bueno, para hablar un poquito del peritoneo, se divide en dos hojas, parietal y visceral. La parietal es la que recubre la pared del abdomen y la visceral es la que recubre todos los órganos de la cavidad abdominal. Entonces vamos a empezar a hablar del hígado. Ya, el hígado primero tiene una clasificación clásica, que es la que tenemos acá a la izquierda, y una clasificación o división de Coinot, que está aquí a la derecha. En la clásica, el hígado está dividido en 3 segmentos: el derecho, el izquierdo y el caudado. Y el ligamento falciforme divide al segmento entre el derecho y el izquierdo. Y bueno, de ahí tenemos a la clasificación de Coinot, la que dividió en 8 segmentos. Cada segmento tiene su propia aporte vascular y linfático. Y aquí hay algunas diferencias, porque en la división entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo está hecha por la fisura lobar principal, que es la de aquí. El lóbulo caudado que vemos acá atrás, está localizado en la parte posterior, entre la vena cava inferior, que es más posterior, y la cisura del ligamento venoso, que está en la parte anterior. Hay que recordar que la clasificación de Coinot hace la clasificación como en las manecillas de reloj, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al 2, al segmento 3, al segmento 4, que se divide en A y B, al segmento 5, 6, 7 y 8. Y bueno, el caudado que está posterior. Aquí tenemos una mejor vista anatómica de la clasificación de Coinot. Habíamos dicho que cada segmento tiene su propio flujo vascular,
de entrada, de salida y su drenaje biliar. En el centro de cada segmento hay una rama de la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Y bueno, en la periferia tenemos el flujo de salida vascular a través de las venas hepáticas. Y bueno, acá tenemos a las venas hepáticas, ¿no? La vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. La vena hepática derecha divide al lóbulo derecho en segmentos anteriores y segmentos posteriores. La vena hepática media divide al hígado en el lóbulo derecho e izquierdo. Y la vena y ligamento falciforme divide el lóbulo izquierdo en un segmento medio que es el 4 y la parte lateral que es el segmento 2 y 3. Y bueno, la vena porta divide el hígado en segmento superior e segmento inferior, ¿no? Y bueno, tiene sus ramas que también van de manera superior e inferior y van a cada segmento del hígado. Aquí tenemos una imagen de segmentación hepática, más o menos es como nuestra mano derecha, ¿no? El 1, que es el lóbulo caudado que se encuentra en la parte posterior, luego tenemos al 2, al 3, al 4, como habíamos dicho, siguiendo las manecillas de reloj, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y aquí tenemos una imagen del hígado, pero viendo de la parte de una vista frontal. Cuando vemos al hígado en una vista frontal, no vamos a ver el segmento 6 ni 7, porque son los que están más posteriores. Y en realidad vamos a ver que el hígado está un poquito lateralizado, porque el lado derecho del hígado está formado por los segmentos 5 y 8. Y aunque el segmento 4 es parte del hígado izquierdo, está situado un poquito más a la derecha, como podemos ver aquí, ¿no? Y bueno, también tenemos la línea de Cantor, que va desde la mitad de la fosa de la vesícula biliar hasta la vena cava inferior que está en la parte posterior, ¿no? Voy a hablar primero de la ecografía, de cómo se ve, cómo se podríamos ver el hígado. Primero, el hígado lo vamos a evaluar con el transductor convexo y en inspiración profunda. Tenemos que evaluar bien el hígado y tratar de no pasar ningún segmento o lóbulo para poder identificar todas las estructuras, ¿no? Primero podemos empezar, bueno, en realidad depende de cada uno, pero lo que he leído en la bibliografía es que se puede empezar viendo el lóbulo hepático izquierdo. Como vemos aquí en esta imagen, vamos a obtener imágenes transversales y longitudinales. Y ponemos el transductor a nivel del epigastro, ¿no? Y podemos ver aquí el lóbulo hepático izquierdo, acá en una vista transversal y en una vista longitudinal. Aquí tenemos al lóbulo hepático derecho, que lo evaluamos también colocando el transductor de manera subcostal o intercostal, también al nivel del epigastrio. Y empezamos a identificar el lóbulo derecho con las venas suprahepáticas y también la vena porta. Una forma de diferenciar las venas suprahepáticas con la vena porta es que las suprahepáticas tienen las paredes más hiperecogénicas. Bueno, también tenemos que identificar a la vena porta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde vemos el flujo de la vena porta que es hepatópeto, ¿no? Y bueno, lo realizamos también con transductor convexo. ¿Cómo medimos el hígado? Nosotros colocamos a la paciente también en decúbito supino y colocamos el transductor a nivel de la línea media clavicular derecha. Y bueno, vamos a obtener esta imagen que vemos aquí y medimos toda la extensión desde cefálico hasta caudal. Y bueno, según como vemos aquí, cuando es menos de 13 centímetros es normal y más de 15.5 es hepatomegalia. En algunas bibliografías he visto que dicen que más de 160, o sea, más de 16 centímetros es hepatomegalia, pero bueno, en esta bibliografía dice que más de 155 es hepatomegalia. Respecto a la vena porta, el diámetro normal es de 13 milímetros y también tiene un flujo hepatópeto. Y respecto a las venas suprahepáticas, miden menos de 6 milímetros, pero a nivel periférico. No debemos medir las venas suprahepáticas cuando confluyen con la vena cava inferior, porque puede salir alterada. Entonces debemos medirlo a nivel periférico y debe medir menos de 6 milímetros.
Bueno, aquí tenemos una correlación anatómico-ecográfica del hígado, ¿no? Donde podemos ver el lóbulo hepático izquierdo, la vesícula biliar, el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar descansa sobre el lóbulo hepático derecho y, bueno, la vena cava inferior, ¿no? Aquí en un corte longitudinal tenemos el lóbulo hepático izquierdo, el lóbulo caudado, que hemos visto que es posterior, y a la vena cava inferior. Y aquí igual en un corte transversal, al lóbulo hepático izquierdo, al lóbulo hepático derecho, al lóbulo caudado y a la vena cava inferior. También tenemos que valorar de manera adecuada el hígado a nivel del hilo hepático, ¿no? Por ejemplo, aquí en el lado de la izquierda, donde está mi puntero, tenemos a la vena porta, al colédoco y a la arteria hepática, ¿no? Y tenemos que tratar de buscar estas tres estructuras para poder diferenciarlas de manera adecuada, ¿no? Y no confundir al colédoco con la porta o con la arteria hepática. Por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha se puede ver a la vena porta y su división derecha e izquierda. Aquí, bueno, como habíamos mencionado, tenemos acá en el lado A, donde está mi puntero, a las venas suprahepáticas. Y podemos ver que la pared es un poco más hiperecogénica, ¿no? Que las venas de las ramas portales, y esa es una manera de diferenciarlas. Y bueno, como habíamos comentado, las venas suprahepáticas se tienen que medir en la parte periférica, donde está mi puntero, ¿no? Y no en la parte donde llega la vena cava inferior, porque puede salir en un mayor número, o sea, más de 6 milímetros, y bueno, tomar mala medida, ¿no? Del vaso. Ya, respecto a la ecogenicidad del hígado, la ecogenicidad normal del hígado es similar a la del riñón. Por eso, cuando hacemos una ecografía, es mejor tener esta vista como acá en la figura A para comparar la ecogenicidad. Y bueno, también el hígado tiene una ecogenicidad similar a la del vaso. Es es un poquito más hipoecogénico que el vaso, pero es casi isocogénico con el riñón. Por ejemplo, aquí en el lado B, donde está mi puntero, tenemos al hígado que está más hiperecogénico que el riñón, ¿no? Entonces podría ser un signo de estatosis hepática. Ya, respecto a la sedimentación hepática, habíamos hablado sobre la clasificación de Coinot, que es la que se usa para identificar las estructuras. Habíamos dicho que seguía las agujas del reloj. Y empezamos aquí, ¿no? El segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, que se divide en 4A, 4B, 5, 6, 7 y 8. Aquí se realizó un corte a nivel de las venas suprahepáticas, y lo podemos ver aquí como se vería en una tomografía, donde se vería la vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda, ¿no? Y los segmentos que van adyacentes a ellas, en este caso el segmento 2, el segmento 4A, el segmento 8 y el segmento 7. Ya. Aquí, por ejemplo, vemos que el corte está a nivel de la vena porta izquierda. Entonces, en este caso, los segmentos que vamos a ver, por ejemplo, aquí como hemos visto, la vena porta izquierda, tenemos al segmento 3, al segmento 4B, al segmento 5 y un poquito del 8, y al segmento 6 y un poquito del 7. Y aquí también vemos el corte como se vería en tomografía, el segmento 4B, el 5 y el 6. Aquí el corte lo realizamos a nivel de la vena porta derecha, que en realidad la vena porta derecha es un poquito más inferior en nivel a la vena porta izquierda. Y bueno, vemos que aquí el corte es a este nivel. Y aquí podemos ver los segmentos 4B, 5 y 6, como podemos ver aquí también en la tomografía. La vena porta derecha con sus segmentos 4B, 5 y 6. Respecto a la vesícula biliar, bueno, la vesícula biliar es una estructura sacular que está en la superficie inferior del hígado, entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Tiene 4 partes: el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello, ¿no? El fondo está más... A ver, voy a poner mi puntero. Ya. El fondo está más en relación con la flexión hepática del colon derecho, como podemos ver aquí, ¿no? El cuerpo
está más en contacto con el duodeno. Y vemos que el cuello es como una estrechez que se da antes de entrar con el conducto cístico. Vemos que la luz de la vesícula es medio tortuosa e irregular, y esto es porque tiene unas válvulas que se llaman válvulas de Heister, que nos ayudan con la velocidad del llenado de la vesícula y con su vaciado. Respecto a la vía biliar, bueno, primero hay que recordar que tenemos conductos biliares, que son como capilares biliares que están entre los hepatocitos, ¿no? Estos capilares biliares confluyen y forman conductos biliares. Los conductos son intrahepáticos y bueno, que luego se hacen extrahepáticos. Estos capilares biliares confluyen y forman conductos hepáticos, tanto derecho como izquierdo. Estos dos conductos grandes, que vemos aquí, el derecho y el izquierdo, el derecho y el izquierdo, confluyen y forman lo que se llama el conducto hepático común. Ahora, cuando tenemos acá el conducto cístico que sale de la vesícula, cuando este conducto cístico se une al conducto hepático común, ya forma lo que es el colédoco, ¿no? El conducto hepático común más o menos mide entre 3 a 4 centímetros. Y bueno, el colédoco, ya que es lo que resta del trayecto, mide 6 a 7 centímetros aproximadamente. Como vemos aquí, la vía biliar intrahepática tiene 2 milímetros, mide hasta 2 milímetros de manera periférica. Por eso, en condiciones normales no deberíamos verlo en la ecografía, que es el estudio que más nos ayuda para ver vía biliar y vesícula. Respecto a la vía biliar extrahepática, tenemos al colédoco. Sabemos que empieza en el conducto hepático común y luego continúa con el colédoco, ¿no? El colédoco debe medir menos de 6 milímetros, o sea, estaría dilatado con más de 6 milímetros, pero hay que recordar que en ancianos y en colestetomizados es normal que sea más de 7 milímetros. Y bueno, la literatura dice que por cada 10 años sobre mayor de 60 años, más o menos aumenta 1 milímetro. O sea, una persona que tiene 70 años, por ejemplo, que tenga más de 7 estaría, que tenga un colédoco de 7 estaría normal, ¿no? Respecto a la vesícula, creo que hemos visto ya en las clases anteriores sobre colestitis, que vimos que su diámetro transverso era máximo 4 centímetros, el diámetro longitudinal máximo 10 centímetros, y el grosor de la pared hasta 3 milímetros, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo realizamos la evaluación ecográfica de la vesícula biliar? Bueno, primero se tiene que hacer con un transductor convexo y pedimos al paciente una inspiración. Identificamos el borde del lóbulo hepático derecho y el hilo hepático. Esto nos sirve más que todo para tratar de localizar a la vesícula, que más o menos está al mismo plano que la vena suprahepática media. Normalmente se puede examinar al paciente en un decúbito supino, pero también se puede colocar en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Que es donde la vesícula se pega más a la pared, entonces podemos verla de cierta manera mejor. Y bueno, también sirve con que el hígado le hace como una ventana acústica, ¿no? Y podemos ver quizá mejor. Y bueno, como vemos aquí, tenemos el corte transversal de la vesícula y acá un corte longitudinal. Hay que recordar que el diámetro máximo es de 10, longitudinal y transversal máximo 4 centímetros. Aquí tenemos al hilo hepático, que lo vamos a ver en un corte transversal y en un corte longitudinal. Aquí en el corte longitudinal tenemos el corte transversal para diferenciar a la vena porta del colédoco. Tenemos que tratar de pasar el Doppler y ver, ¿no? Para ver que el flujo vascular se da en la vena porta para diferenciarla del colédoco. ¿Y cómo se realiza la valoración? También se coloca al paciente en decúbito supino con un transductor convexo, se le pide que inspire. Y bueno, habíamos dicho que las vías biliares intrahepáticas normalmente no se ven, ¿no? En un paciente normal, y bueno, que se verían si estuvieran dilatadas, ¿no? Que dilatado significaría que mida más de 2 milímetros. Respecto a la vía biliar extrahepática, bueno, vamos a valorar el hilo hepático. Puede ser en decúbito supino, también podemos ponerlo
en el decúbito lateral y colocamos el transductor de manera subcostal para tratar de evaluar mejor. Podemos evaluar la vía extrahepática de manera transversal y de manera longitudinal. Si lo hacemos de manera transversal, lo hacemos paralelo a la costilla y de manera longitudinal perpendicular a la costilla. Si es paralelo a la costilla, o sea, de manera transversal, vamos a ver la típica imagen de Mickey Mouse, donde se puede ver todo el hilo hepático. Y si es perpendicular, podemos y vemos que está dilatado la vía biliar, vamos a ver el signo del doble cañón, ¿no? Que también le dicen signo de la cornamenta, pero más conocido como doble cañón, que podemos ver aquí en la parte longitudinal. Y como habíamos mencionado, podemos usar el Doppler para diferenciar los vasos, ¿no? de los conductos, que pues, a veces puede ser un poco confuso. Ya. Bueno, como habíamos dicho, los valores de la vía biliar, por ejemplo, intrahepática, debe medir menos de 2 milímetros y no se suelen ver, a menos que estén dilatados y midan más de 2 milímetros. El colédoco mide menos de 6 milímetros y eso es lo normal que debería medir. Y los pacientes colestectomizados puede ser que hasta 9 milímetros sea normal. Respecto a la vesícula, el diámetro transverso debe ser menos de 4, longitudinal menos de 10 y el grosor de la pared menos de 3. Aquí tenemos una imagen, una correlación anatomográfica de los tres vasos, la arteria hepática, el colédoco y la vena porta. Aquí también, aquí en una vista longitudinal y aquí en una vista transversal. Vemos que el colédoco está anterior a la porta y a la derecha de la arteria hepática. Aquí tenemos a la vesícula biliar, como habíamos comentado, para ubicarla buscamos el lóbulo hepático derecho y bueno, ahí se asienta. Acá vemos una vesícula que está represionada, tanto en su corte longitudinal como en su corte transversal. Aquí, por ejemplo, tenemos una vesícula postprandial, es decir, que está semicolapsada, también en un corte longitudinal y en un corte transversal. Como habíamos comentado, puede haber una dilatación de la vía biliar extrahepática y vamos a ver, como vemos acá, donde está mi puntero, el signo de doble cañón o signo de la cornamenta. Y bueno, si es que vemos que la vía biliar intrahepática está dilatada, sí se va a poder observar la vía biliar intrahepática y si lo medimos va a medir más de 2 milímetros. Ya, ahora respecto al páncreas, el páncreas es una estructura que básicamente tiene tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Pero también hay una proyección anterior de la cabeza que se llama proceso uncinado. Y bueno, también tenemos al cuello del páncreas. Entonces, para ubicar bueno, primero la cabeza, vamos a ver que es la porción más gruesa, la que está con H está en inglés, head. Vamos a ver que es la porción más gruesa que está a la derecha de los vasos mesentéricos, ¿no? Esa es la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior, y vemos que la cabeza está al lado de los vasos mesentéricos superiores y está unida al bucle en C que hace el duodeno. Sabemos que el duodeno tiene 4 porciones, ¿no? Y este bucle, como le dicen en C, está entre la segunda y tercera porción del duodeno, que estas porciones son retroperitoneales. Y también tenemos al proceso uncinado que vemos aquí como U, que es una extensión anterior de la cabeza del páncreas y se encuentra por detrás de la vena mesentérica superior. También tenemos al cuello, que bueno, es una porción estrecha del páncreas que está anterior a la confluencia de la vena esplénica, como podemos ver aquí, anterior a la confluencia de la vena esplénica. Luego tenemos al cuerpo, que en realidad es la mayoría del todo el páncreas, es el cuerpo, es lo más grande, y se encuentra, bueno, anterior a la aorta, anterior a la vena esplénica y a la glándula suprarrenal izquierda del riñón. Y bueno, finalmente tenemos la cola. Ya, tenemos la cola, que, bueno, como vemos que está bien próxima al vaso, los vasos esplénicos pueden usarse como una referencia. Ya. Aquí habíamos dicho del repaso como recuerdo de la vía del páncreas y de la vía biliar,
que tenemos a la vesícula, que con su conducto cístico, el cual llegaba al conducto hepático común y formaba el colédoco. Y en el 60% de pacientes, el colédoco está unido con el conducto de Wilson, o el que es el conducto principal del páncreas. Pero en un 40% puede estar separados. Ya. Aquí tenemos a la valoración de la cabeza del páncreas. Ay. Doctor. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Doctor, disculpe, lo que pasa es que están tocando mi timbre y estoy sola. Voy a abrir. A ver, Espera un minuto, por favor. te Gracias. escuchamos. Esperamos, te esperamos. Ya, disculpen. Ya, entonces para la valoración de la cabeza y el cuerpo del páncreas, colocamos al paciente también en decúbito supino. Y bueno, algunos dicen que el paciente puje o que saque barriga o haga una maniobra de Valsalva, ¿no? Y lo que hacemos es colocar el transductor sobre el epigastro y se empieza a evaluar. En algunos casos, el colon transverso puede hacer que dificulte la valoración del cuerpo, de la cabeza y el cuerpo del páncreas. Entonces lo que hacemos es colocar el transductor en una posición un poco caudal para tratar de borrar ese artefacto que se forma. También, para ver la cola, a ver qué pasa. Ya, ahora, para ver la cola, en la realidad la cola es muy difícil de ver. Lo que se puede hacer para ver la cola es decirle al paciente que tome agua, que porque así el estómago lo que va a hacer es como una ventana y nos va a permitir mejor evaluar la cola del páncreas. Pero, o sea, básicamente es bien difícil verla. Y bueno, para tratar de verla, colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo. Y bueno, ponemos el transductor tanto de manera longitudinal como transversal. Ya. Acá tenemos una imagen para ver la cabeza del páncreas, para hacer una correlación anatomográfica. La cabeza es la porción más gruesa que está a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, como habíamos visto, ¿no? Anteriormente aquí, en esta imagen. Entonces, bueno, está unida a la parte de la duodenal, que pertenece a la segunda y tercera porción del duodeno. Entonces aquí vemos la correlación ecográfica de la cabeza con la vena porta y la arteria mesentérica superior. Y bueno, también tenemos la arteria gastroduodenal y la vena esplénica. Aquí tenemos la correlación anatomográfica del proceso uncinado, que como habíamos mencionado es una extensión anterior de la cabeza del páncreas, que se encuentra por detrás de la vena mesentérica superior. Y aquí podemos ver el proceso uncinado a la vena mesentérica superior, a la vena cava inferior, a la aorta y a la arteria mesentérica superior. Así la podemos ubicar. Ya. Aquí tenemos una imagen de tomografía del páncreas, donde podemos ver que el páncreas aquí en mi puntero, vemos el proceso uncinado, la cabeza, el cuello, y vemos que podemos ubicar el páncreas detrás del lóbulo izquierdo del hígado y del estómago, ¿no? Y delante de la columna vertebral que está aquí y en los grandes vasos. Y bueno, vemos que el páncreas es como un signo de interrogación que está tumbado y que el gancho, por así decirlo, es parte de la cabeza y de la apófisis funciforme, ¿no? Y vemos que la apófisis funciforme y la cabeza rodean a la vena mesentérica superior. Aquí está aquí.
Vemos la apófisis nociforme a la cabeza y vemos que rodea a la vena mesentérica superior, ¿no? El cuerpo y la cola se estrechan a medida que se va extendiendo el hilo del páncreas. Respecto al vaso, el vaso está localizado básicamente en el cuadrante superior izquierdo. Es un órgano blando, flexible, que se amolda a las estructuras adyacentes. Tiene dos superficies. La superficie diafragmática, esta superficie es lisa y convexa y se adapta a la cúpula diafragmática. Y tenemos una superficie visceral. Esta superficie visceral tiene concavidades para el estómago, el riñón y el colon. Y su densidad es menor. Aquí tenemos imágenes del vaso. Hay que recordar que el vaso tiene una densidad en la tomografía que en realidad es un poquito menor a la densidad del hígado, ¿no? El vaso mide más o menos, su atenuación es entre 40 a 60 unidades Hanfield, que es más o menos entre 5 a 10 unidades Hanfield menor que el hígado. Y bueno, definitivamente se ve mejor en una tomografía con contraste, en la que más o menos el vaso realza de manera irregular en la fase temprana, después de la inyección del bolo de contraste. Aquí tenemos al vaso, que está en relación, como vemos en esta imagen de acá, de la derecha, en relación con la flexura esplénica del colon. Vemos que también el vaso está en relación vemos, perdón, que el cuerpo del páncreas está alrededor de la vena esplénica, como vemos aquí en la imagen de abajo. Vemos que el cuerpo del páncreas está a lo largo de la vena esplénica y la cola del páncreas se inserta en el hilo esplénico, ¿no? Y también es una forma para tratar de encontrar el vaso. Ya, respecto a la evaluación del vaso en ecografía, para explorar el vaso, el paciente debe colocarse en el cúbito lateral, y al contrario de lo que hacíamos en otros órganos de pedir al paciente que inspire, en este caso, si inspira, podría enmascarar el vaso. Entonces, lo que hacemos es colocar al paciente en el cúbito lateral y colocamos el transductor tanto de manera longitudinal y transversal y obtenemos una proyección coronal del vaso, ¿no? Y empezamos a realizar su medición. Aquí, por ejemplo, como habíamos comentado, tenemos la imagen del vaso de manera coronal y la medimos desde cefálico hasta caudal, ¿no? Y el tamaño debe ser menos de 12 centímetros. En caso de tener más, estaríamos hablando de una esplenomegalia, ¿no? Y tratar de buscar la causa. Respecto a las glándulas suprarrenales, bueno, tenemos dos, la derecha y la izquierda. La derecha a menudo tiene una ubicación más cefálica y más por encima del riñón derecho, o sea, está ubicada bien por encima del riñón derecho. En cambio, la izquierda está más ubicada en el frente del polo superior, como podemos ver aquí. Como podemos ver aquí, vemos que la suprarrenal izquierda está más ubicada en el polo superior del riñón izquierdo. Y en la tomografía, que es más o menos este corte que vemos acá en la derecha, vemos que la suprarrenal izquierda está posterior a la vena esplénica y al cuerpo del páncreas y lateral a la parte izquierda del diafragma. En cambio, en la derecha está más lateral está más medial al hígado y detrás de la vena cava inferior, como podemos ver en la imagen de acá. Aquí, como habíamos comentado, la suprarrenal izquierda está posterior a la vena esplénica y al cuerpo del páncreas y lateral a la parte izquierda del diafragma, y la derecha está medial al hígado y detrás de la vena cava inferior. Respecto a los riñones, bueno, los riñones se encuentran en el retroperitoneo, típicamente están entre T12 y L3. El riñón izquierdo es un poquito más cefálico que el derecho debido a la presencia del hígado. Y bueno, ambos riñones se encuentran sobre el músculo cuadrado lumbar y lateral del músculo psoas. Cada riñón aproximadamente tiene una longitud de 9 a 13 centímetros y más o menos unos 5 centímetros de ancho. Aquí vemos, como habíamos comentado,
los riñones en un corte coronal. Y aquí vemos cómo es su evaluación en ecografía. Lo que hacemos es colocar al paciente en decúbito lateral con un transductor convexo de manera longitudinal y transversal, y ubicamos al riñón y a las partes como la corteza, la médula, los cálices, que vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la corteza, la médula, los cálices, la pelvis, las arterias y los vasos renales y el uréter. Y que en la ecografía, al momento de colocar al paciente de cubierto lateral y hacer un corte longitudinal, vamos a evaluar también lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la grasa renal, que es la que vemos aquí, está es un poco hiperecogénica, y en algunos casos a veces se puede confundir con cálculos, ¿no? Entonces tenemos que diferenciarlas bien y tratar de hacer tanto el corte longitudinal como corte transversal. Bueno, respecto a las medidas de riñón, en el tamaño, en la parte longitudinal debe medir más o menos entre 9 a 14 centímetros, y en el plano axial entre 4 a 8 centímetros. La ecogenicidad es finamente granulada. Su corteza es hipoecogénica en relación al hígado y al vaso, por ejemplo. Las pirámides son muy hipoecogénicas y la grasa es hiperecogénica, por eso se tiene que tratar de diferenciar y no confundirlo con otra patología. Respecto al parénquima, es más o menos entre 14 a 16 milímetros y la corteza entre 8 a 10 milímetros. El contorno es lobulado en niños. Es raro que sea lobulado en adultos, y bueno, también se puede ver que sea lobulado en casos de enfermedad renal crónica. Respecto al tracto gastrointestinal, vamos a empezar con el esófago. Bueno, el esófago es una estructura tubular que va desde más o menos C6 hasta T10, ¿no? Hay que recordar que el esófago penetra al diafragma a nivel de T10, ¿no? A diferencia de la aorta, que lo penetra a nivel de T12. Y bueno, la vena cava inferior lo penetra al diafragma a nivel de T8. Entonces podemos hacer una mnemotecnia como que VA, VEA, en la que la V es la vena cava inferior, la E es el esófago y la A es la aorta. Y la vena cava inferior perfora el diafragma a nivel de T8, el esófago a nivel de T10 y la aorta a nivel de T12. Ahí, como habíamos dicho, tenemos al esófago. Ya, tenemos al esófago y a la aorta, y hay que recordar que cruza al nivel de diafragma el esófago a nivel de T10 y la aorta a nivel de T12. Respecto al estómago, bueno, es una estructura que tiene forma de J, tiene dos orificios, dos curvaturas, y está dividida por el fondo, el cuerpo, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. Y este irrigado puede haber gástrica izquierda, gástrica derecha, gástricas cortas, gastropulpoica derecha y gastropulpoica izquierda. Ahorita vamos a ver más imágenes de estómago y duodeno. Vamos a continuar con la anatomía del duodeno. Tiene una forma, el duodeno tiene una forma de C, que está alrededor del páncreas. Mide más o menos 25 centímetros y va desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal. Tiene 4 porciones. Habíamos comentado antes ya que la primera porción es intraperitoneal. La segunda tiene una apertura en la cara posteromedial. La tercera está delante de T3 y es donde la cabeza del páncreas está en contacto con el borde superior de esa tercera porción. Y la cuarta tiene un trayecto ascendente que llega al ligamento de Treitz. Ya. Aquí tenemos vamos a hablar del estómago y del duodeno. Entonces aquí tenemos al estómago, a la vesícula. Vemos que la vesícula biliar está apoyada en el antro gástrico y en el bulbo del duodeno, ¿no? Y vemos que también el antro gástrico está apoyado sobre la cabeza del páncreas. En cambio, en la otra imagen vemos que la curvatura mayor del estómago
está sobre la flexión esplénica del colon. Como podemos ver aquí, ¿dónde está mi puntero? El puntero, ya. Vemos que el antro gástrico del estómago se apoya sobre la flexura esplénica del colon, ¿no? Y acá vemos que el antro gástrico del estómago se apoya sobre la cabeza del páncreas, ¿no? Eso también nos ayuda a diferenciarlos. Respecto al yeyuno y al ilion, bueno, el yeyuno ocupa la parte superior izquierda del abdomen y las asas son de paredes delgadas con unos pliegues bien marcados, también llamado válvulas de Kerkring, ¿no? Habíamos dicho que en la vesícula había válvulas de Heister y en el yeyuno encontramos válvulas de Kerkring. Respecto al ilion, está básicamente en el abdomen inferior derecho y la pelvis, y las asas no tienen rasgos distintivos y sus paredes son delgadas. Hay que recordar que la opasificación de la luz con el medio de contraste nos ayuda para una correcta exploración, ¿no? Que en caso de un intestino no pacificado podemos confundirlos con adenopatías y masas. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con ascitis, que, bueno, la ascitis hace que el mesenterio se pueda visualizar de mejor manera y podemos ver a los vasos ileocólicos que van, que suministran irrigación al ilio y al colon ascendente, ¿no? Así como también vemos múltiples vasos yeyunales a la izquierda. Respecto al apéndice, el apéndice normal sí se puede ver en una tomografía, se ve como una estructura tubular de pared fina que está rodeada por grasa mesentérica. Este apéndice puede estar colapsado o lleno de aire o líquido o contraste, en caso de contrastadas. Normalmente no debe medir más de 6 milímetros y su contorno externo está definido por una grasa que tiene una densidad baja, ¿no? Entonces, en caso de, por ejemplo, en caso de apendicitis, podemos ver que la grasa, la que está alrededor, se puede tornar más con mayor densidad. Y en el caso, por ejemplo, de ecografía, también, ¿no? Quizás no podemos encontrar el apéndice, pero podemos las alteraciones de la grasa mesentérica que están alrededor. Respecto al colon, la técnica ecográfica en la exploración del colon puede hacerse de dos maneras. Se puede evaluar el colon, tratar de evaluar el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides. O también se puede hacer la técnica que se llama mowing the lawn, que en español significa cortar el césped, que se hace en caso de que tengamos alguna duda en alguna patología del colon. Lo importante en la anatomía del colon es de que para diferenciarla del intestino delgado, el colon presenta austras, a diferencia del intestino delgado que vamos a encontrar válvulas conniventes. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen ecográfica de la pared del intestino donde podemos ver la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa, ¿no? Que se pueden hablar también de manera adecuada en ecografía. Y en la parte B vemos las austras, ¿no? Que es lo que permite diferenciarlas del intestino delgado. Bueno, para finalizar la exposición, hay tres conclusiones. La primera, que es importante repasar la anatomía normal de las estructuras del abdomen, que con el conocimiento anatómico que tengamos, vamos a poder reconocer las estructuras en los estudios de imagen, porque conoceremos qué estructuras están adyacentes, posteriores o laterales, y con esto vamos a poder tratar de identificar cada estructura, ¿no? Sobre todo en la tomografía, que por los cortes nos puede hacer un poco más difícil. Y bueno, que conocer la segmentación hepática nos va a ayudar a describir cualquier lesión que encontremos y tratar de relacionarla con alguna enfermedad que ya hayamos aprendido. Esta es la bibliografía de donde saqué la información. Y bueno, para terminar la exposición, el doctor Ramírez también habló del maestro doctor Ciesa al inicio, y bueno, yo también no quería dejar de mencionarlo porque fue mi profesor en pregrado, fue mi asesor de tesis, y
Bueno, quería decir que un maestro deja una huella para la eternidad y espero que Dios lo tenga en su gloria. Gracias.